Un cordial saludo, bienvenidos a este espacio de hidráulica agrícola. Continuaremos hablando sobre mecánica de fluidos y en esta oportunidad estaremos viendo tubo en forma de U y manómetro diferencial. Antes de ir al ejercicio es necesario tomar en cuenta lo siguiente. El tubo en forma de U suele tener uno o ambos de sus extremos abiertos y lo particular de este tubo es que en este punto donde esté abierto la presión va a ser igual a 0 porque va a estar en contacto con la presión atmosférica. También introducimos el concepto de presión hidrostática que va a ser igual a peso específico por altura. Ahora, si nos piden encontrar la presión en un determinado punto, por ejemplo en este lado, empezamos en el lado contrario, es decir, iniciaríamos a escribir la ecuación desde este punto, siguiendo el recorrido, la forma del tubo, cumpliendo esta condición, que cuando estemos bajando el signo será positivo, cuando estemos subiendo el signo negativo. En manómetro diferencial también ocupamos el criterio de signos, la fórmula de presión hidrostática, y lo particular de este manómetro diferencial es que ambos extremos van a estar cerrados, ya sea por manómetro o prensa, cilindro, y van a tener distintas formas, por lo cual la ecuación va a ser diferente de acuerdo al tubo que nos estén presentando. El siguiente ejemplo nos muestra un tubo en forma de U con 4 fluidos, aceite, agua, glicerina y mercurio. Nos dan densidades relativas y sus respectivas alturas. Nos pide encontrar la altura de mercurio, es decir que esta llega a ser nuestra incógnita. Entonces aquí partimos de la fórmula de presión hidrostática que es igual a peso específico por altura. Vamos a ver de que nos falta peso específico, tenemos que encontrar para cada uno de estos fluidos y es por ello que nos dan las densidades relativas. Entonces, aquí por medio de la densidad relativa, que es igual a peso específico de la sustancia dividido entre peso específico del agua, despejando peso específico de la sustancia va a ser igual a la densidad relativa por el peso específico del agua. Entonces aquí ocupamos la densidad relativa que nos están dando para encontrar cada peso específico. Aquí ya tenemos reemplazado en el caso del aceite, en el caso de la glicerina y del mercurio. Una vez que tenemos nuestros datos, verificamos de que nuestras unidades estén en el mismo sistema, todas están en metros, por lo cual ya podemos ir a encontrar nuestra ecuación. Nuestra incógnita está en este extremo, por lo cual iniciamos desde el otro lado, es decir, desde aceite. Escribimos entonces peso específico del aceite por su altura, que es 1,3. Leyes de signos. Aquí estamos bajando, entonces será positivo. Peso específico del agua por su altura, 0,8. Continuamos con el siguiente fluido, también está de bajada, por lo cual el signo será positivo. Peso específico de la glicerina. Ahora, si bien aquí hay dos alturas, vemos de que la glicerina abarca todo este segmento, por lo cual sumamos estos dos números. Entonces sería peso específico de la glicerina por 0,5. Mercurio. Aquí estamos de subida, es mayor lo que se está subiendo que lo que se está bajando, por lo cual el signo será negativo. Negativo, peso específico del mercurio por altura de mercurio, que aquí ya estaría nuestra incógnita. Todo esto igual a la presión en este punto. Ahora, recordemos que cuando estaba abierto, la presión en ese punto iba a ser igual a 0, por lo cual aquí P llega a ser igual a 0. Motivo por el cual ya podemos despejar nuestra incógnita. Primeramente, esta multiplicación de peso específico por altura la llevamos al otro miembro, va a ir con signo positivo, aquí está. Y como solamente queremos altura, este peso específico que está multiplicando va a ir a dividir, que es lo que tenemos en el siguiente paso. Entonces, ya una vez despejada nuestra incógnita, podemos reemplazar los datos, los pesos específicos,
Luego resolvemos estas multiplicaciones de peso específico por altura, que es lo que tenemos acá. Luego realizamos esta sumatoria en el numerador para posteriormente hacer la división. Reducimos los términos y simplificamos unidades, kilogramo fuerza con kilogramo fuerza, metro cuadrado con metro al cubo, de manera que obtenemos esta altura. Este espacio de aquí, esta altura, será igual a 0,16 metros. Veamos otro ejemplo. En este caso es de un tubo también en forma de U, pero con ambos extremos abiertos y solamente con dos fluidos. Nos dan de cada uno sus alturas, pero aquí nos piden hallar densidad relativa. Aquí también trabajamos con la fórmula de densidad relativa, que nos dice que es igual a peso específico de la sustancia dividido entre peso específico del agua. Despejamos porque aquí tampoco tenemos el peso específico de la sustancia. Vamos a hacer esta dinámica. Recordando que la presión es igual a peso específico por altura. Primeramente hacemos una igualación. La presión en este punto, aquí podemos ponerle presión en A y la presión aquí, presión en B. Hacemos una igualación. Después de estas dos presiones siguen los fluidos, por lo cual colocando los fluidos, que es donde están nuestras incógnitas, después de la presión en A sigue el aceite, entonces aquí colocamos peso específico del aceite por la altura del aceite. Después de la presión en B está el agua, entonces colocamos peso específico del agua por altura del agua. Y es aquí donde viene esta dinámica, en que colocamos su igualdad del peso específico del aceite, que es cuando queremos encontrar por medio de la densidad relativa. Colocamos su equivalencia. Peso específico del aceite es igual a densidad relativa del aceite por peso específico del aceite. Y es lo que tenemos aquí de color verde, ya una vez reemplazado. Aquí solamente hemos colocado su equivalencia. ¿A qué es igual el peso específico del aceite? Es igual a densidad relativa del aceite por peso específico del agua. Entonces aquí tenemos ya nuestra incógnita, por lo cual, ya una vez reemplazada en el otro miembro los otros datos, despejamos donde esta multiplicación lleva a dividir al otro miembro. Por lo cual aquí terminamos de reemplazar los datos que faltan, de manera que podemos reducir términos. 1000 kilogramos fuerza con 1000 kilogramos fuerza, metro con metro, y esta división nos da que la densidad relativa es de 0,88. Lo colocamos sin unidades porque la densidad relativa, recordemos que era adimensional y no tenía unidades. ¿Listo? Entonces, veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos la combinación de dos tipos de presión. Presión hidrostática, que es igual a peso específico por altura, y presión ejercida por un cuerpo, que es igual a fuerza por unidad de área. Esta es nuestra figura. Aquí está el manómetro. Tenemos aquí dentro un aceite de densidad relativa 0,905 y este es el cilindro que ejerce una presión. Nos pide encontrar el peso de esta placa. Nos dan también el diámetro y la altura. Aquí tenemos nuestros datos. Ahora, antes de continuar, revisamos nuestras unidades y notaremos de que la presión manométrica está sobre centímetro cuadrado. La llevamos a unidades de metro para trabajar todo el ejercicio en el mismo sistema. Entonces aquí tenemos metro, metro y esta presión la llevamos a metro. Una vez realizada esta conversión, analizamos lo siguiente.
Como nos están pidiendo peso y mencionamos que la presión ejercida por un cuerpo es igual a fuerza por unidad de área, también que el peso es igual a la fuerza, es decir, trabaja con las mismas unidades, ambas son magnitudes de fuerza. Relacionando estas dos fórmulas, tendremos que la presión es igual al peso por área. Y esta va a ser igual a la presión que ejerce la placa W, aquí. Entonces va a ser igual a esta presión. Ahora, también notaremos de que nos faltan algunos datos. Por ejemplo, nos faltaría área y nos faltaría el peso específico. Por lo cual, vamos encontrando área utilizando la fórmula de área de un círculo. Aquí reemplazamos el diámetro que nos están dando, 1,8, lo elevamos al cuadrado, aquí esto es elevado al cuadrado, y tenemos que va a ser igual a 2,54 metros cuadrados. Ahora, continuamos con el peso específico por medio de la fórmula de densidad relativa, despejamos el peso específico, reemplazamos la densidad relativa del aceite, que era 0,905, y esto lo multiplicamos con el peso específico del agua, de manera que el peso específico del aceite será igual a 905 kilogramos fuerza sobre metro al cubo. Ahora sí, con estos datos podemos escribir la ecuación que nos va a permitir encontrar este peso. Como nuestra incógnita está en este sector, empezamos en el lado contrario, es decir, desde el manómetro. Y es lo que escribimos. Presión en el manómetro. Con el criterio de los signos, hasta llegar a nuestra incógnita, aquí estamos de bajada. Y es solamente un fluido, el aceite. Por lo cual, positivo, peso específico del aceite por la altura que nos están dando. ¿A qué va a ser igual esto? A la presión en la placa W, que era lo que vimos al inicio. La presión en la placa W. Ahora, ¿a qué era igual esta presión en la placa W? Esta era igual al peso por el área. Por lo cual, y aquí tenemos nuestra incógnita, podemos despejar de manera que esta área pasa a multiplicar a todos estos términos, y es lo que vemos en este sector. Ya una vez despejado, podemos reemplazar cada dato, la presión manométrica, el peso específico y el área. Entonces, resolvemos lo del paréntesis, vamos reduciendo términos y hasta que sacamos lo del paréntesis para multiplicar con el área, de manera que aquí se simplifican metro cuadrado con metro cuadrado y finalmente obtendremos que el peso que se ejerce es de 9.725,66 kilogramos fuerza. De este modo es que encontramos el peso de esta placa. ¿Listo? Hasta aquí sería nuestra clase. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.